Mis queridos hermanos, gusto saludarles hoy. Traer este mensaje para ustedes, compartir con ustedes este mensaje, un mensaje del Señor, dedicar la palabra. Hoy vamos a hablar de la voluntad de Dios, un tema muy interesante, la voluntad de Dios. Sabemos todos que existe el libre albedrío para hacer nosotros aquí en la tierra lo que queremos, de acuerdo a nuestro libre albedrío. Pero también sabemos que existe la voluntad de Dios. Y eso lo sabemos nosotros incluso desde que nos ubicamos en la oración que nuestro Señor Jesucristo nos dejó en el Padre Nuestro. Cuando nosotros oramos al Señor, a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, a través de esa oración que nuestro Señor Jesucristo nos dejó como enseñanza, en la alabanza al Señor, cuando vamos a pedirle a nuestro Padre, decimos: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Cuando nosotros queremos ser escuchados en oración, en comunión con nuestro Padre Celestial, con su Espíritu Santo. Pero cuando hablamos de la voluntad de Dios, cuando le decimos a Dios que se haga su voluntad, en los cielos la voluntad de Dios es indiscutible. Los ángeles en el cielo hacen la voluntad de Dios de manera clara, precisa, instantánea, sin duda alguna, en total alabanza con nuestro Padre Celestial. Mas, sin embargo, nosotros aquí en la tierra queremos que el Señor esté con nosotros, que Dios es que esté con nosotros, que su Espíritu Santo esté con nosotros. Queremos estar en comunión con Dios, pero para poder estar en comunión con Dios tenemos que estar acorde con su voluntad, acorde con su voluntad. Y esto es importante, estar acorde con la voluntad de Dios. Porque a veces nosotros entramos en un proceso de oración para pedir a Dios que nos guíe, que nos acompañe, que nos proteja, que nos dé sabiduría, que nos dé discernimiento. Le pedimos por algo que nosotros necesitamos o deseamos, pero a veces queremos poner nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios. Porque no nos preguntamos si lo que pedimos a Dios que Él haga por nosotros o lo que nosotros deseamos lograr o hacer realmente está acorde con la voluntad de Dios. Entonces, por momentos queremos torcer la voluntad de Dios. Y nosotros no podemos torcer la voluntad de Dios, porque cuando torcemos la voluntad de Dios o intentamos torcer la voluntad de Dios, estamos siendo desobedientes con su voluntad. Y cuando nos apartamos de Dios y de su voluntad, entonces vivimos procesos en nuestras vidas, pruebas en nuestras vidas, que muchas veces traen ruina, dolor, separación, destrucción, ansiedad, angustia, escasez. Todas esas cosas con las que nos podemos encontrar
cuando no vamos de acuerdo con la voluntad de Dios. Por eso es que hay momentos en que oramos y pedimos al Señor y el Señor está en silencio, porque a lo mejor lo que estamos pidiendo no es acorde con su voluntad. Y si no encontramos respuesta, o no son sus tiempos, porque es en los tiempos de Dios y no en los nuestros, o es que Dios no quiere eso para nosotros. Porque el único que tiene conocimiento total de lo que será cómo va a ser nuestra vida desde el principio hasta el final es Dios. Pero, ¿cuál es la voluntad de Dios? Yo quiero conversar con ustedes hoy y revisar en la palabra, en las Santas Escrituras, en la Biblia, Santa Biblia. Y vamos a comenzar en el libro de Romanos, en su capítulo 12. El versículo 1 dice que ese capítulo 12 está titulado Deberes Cristianos. O sea, ¿cuáles son los deberes nuestros? Porque si son nuestros deberes, es porque son voluntad de Dios. Entonces dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué nos está diciendo allí la palabra? Que no pueden ser las cosas de acuerdo a lo que estamos viviendo, sin tomar en consideración lo que es la voluntad de Dios. Porque cuando ahí habla de un sacrificio vivo, tomar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, lo que está diciendo es que nos debemos eximir, debemos evitar caer en las tentaciones, en todas las cosas que sean agradables para el cuerpo, pero que no están del lado del bien, que no son agradables para Dios. Y si no son agradables para Dios, estamos actuando de manera que no es acorde con la voluntad del Señor, con la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Más adelante dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, lo que está diciendo ahí la palabra es que no nos pongamos en alto, porque es a nuestro Señor Jesucristo, a Dios Todopoderoso, a Jehová, que tenemos que poner en alto. Si Dios nos dio algunos dones, pongámoslo al servicio del Señor. Pero siempre estando con la humildad y la mansedumbre que el Señor espera. Porque el único grande y poderoso es Dios. Y sin embargo, cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, no se presentó de la manera con altivez, con orgullo, con carácter de bravura. No, no, no. Nuestro Señor Jesucristo fue un hombre humilde, con calma, con amor, con esa mansedumbre, mostrándonos realmente lo que Él esperaba de nosotros, o lo que Él espera de nosotros, que al final es su voluntad.
Recibamos nuestros dones, cada quien, de palabra para predicar, de sabiduría para enseñar como maestros, para profetizar, para sanar, para todos aquellos resultados que vayan acorde con la obra de nuestro Señor y de nuestro Padre Celestial, pero con humildad. Porque todo lo que hagamos, todos los resultados que obtengamos a través de los dones que el Señor nos da, son para su gloria. No para gloria nuestra, es para gloria de nuestro Señor. Y de ahí parte precisamente esa obediencia en voluntad con Dios. Y dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Entonces, todos tenemos manos, todos tenemos ojos, todos tenemos boca, los que lo tenemos. Miembros, piernas, el que lo tiene, orejas. Cada uno de esos órganos o parte de nuestro cuerpo tiene una función, pero todos y cada uno de ellos pertenecen a un mismo cuerpo que es el de uno. De esa misma forma, el Señor nos está pidiendo que nosotros seamos, que todos formemos parte de un mismo cuerpo en Cristo Jesús, porque la iglesia somos todos. Nosotros somos iglesia. Entonces eso es lo que el Señor quiere, que todos trabajemos, que todos demos servicio con un solo propósito, que es servirle a nuestro Señor, con un solo propósito, que es llevar adelante la obra del Señor de salvación y vida eterna, que es llevar adelante esa iglesia que somos todos, pero en unión, en armonía, en amor, acorde con la voluntad de Dios, juntos, con humildad, con paciencia, con mansedumbre, aprendiendo inclusive a perdonar. Una de las cosas más difíciles que hay, perdonar. Es muy difícil perdonar. Pero los primeros que somos pecadores y fuimos perdonados del pecado original por haber dado a nuestro Señor Jesucristo su vida en la cruz para pagar con sangre nuestros pecados originales. Nosotros queremos entrar en comunión con Dios, orar al Señor, ser escuchados por nuestro Padre Celestial y pedimos perdón por nuestros pecados esperando en fe que Él nos va a perdonar, porque Dios nos ama. Independientemente del pecado que hayas cometido, siempre y cuando te arrepientas de corazón y entras en esa contrición para poder transmitirle al Señor tus pecados para pedir perdón. Y esperamos ser perdonados. Pero también nosotros debemos perdonar, como lo dice también en la oración que el Señor nos enseñó, en ese Padre Nuestro. Perdona nuestros pecados, Señor, nos perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es importante. Porque para que pueda existir paz en el corazón nuestro, tiene que haber paz, amor. Tiene que haber existido el perdón. Porque en algún momento siempre nos vamos a sentir ofendidos por algunas circunstancias, por algo que no nos gusta. Pero no somos nosotros los que estamos llamados a ser jueces. Juzgar es muy fácil. La palabra lo dice. Antes de ver la vara, antes de ver la astilla en el ojo de tu hermano, ve la vara que tienes en el tuyo.
Y lo que se refiere es que antes que veas el pecado o por lo que estás juzgando a la otra persona, veas cuáles son los tuyos. Porque nosotros no estamos aquí para juzgar a nadie. El único juez que nosotros tenemos es nuestro Padre Celestial. Y cada quien tendrá que dar, digamos, memoria y cuenta, como dicen. Tendrá que responder por sus actos. Cada quien responderá por sus actos. Pero nosotros tratemos de no vivir como jueces juzgando a las demás personas. Tratemos de vivir en paz. Y la palabra lo dice, tratar de vivir en paz con todo hombre, con toda persona. Porque no somos iguales. Todos somos hijos de Dios, sí. Todos aceptamos a nuestro Señor en nuestro corazón, somos hijos de Dios. Pero no necesariamente la personalidad de cada uno es igual. Pero Dios nos ama a todos. Porque el hecho de que las personas no sean o no piensen igual que tú en tu vida secular, no significa que la persona realmente sea necesariamente sea juzgada, siempre que sus actos no lo inculpen, y no seremos nosotros quienes lo van a juzgar, sino será Dios. Y eso que estoy diciendo no es algo sencillo, no es algo fácil, pero tenemos que aprender. Y a veces decimos, no, bueno, vamos a darle un perdón unilateral, porque yo lo perdono, pero él no me perdona a mí. Pero yo tengo mi corazón en paz, porque yo lo perdoné en mi corazón. No hay rabia, no hay rencor. Y mientras que no haya nada de eso, hay paz. Entonces, eso es lo que el Señor quiere. Esa es la voluntad de Dios. Ahora bien, si nos vamos un poco más adelante, vamos a encontrar entonces en Jeremías, en el libro de Jeremías, en el capítulo 29, versículo 13, dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Por eso vamos a hallar nosotros al Señor. Porque todos los que tomamos el camino del Señor, lo que buscamos es encontrarnos con Él algún día, cara a cara, y verlo a su rostro, y vivir con Él esa vida eterna en el reino de los cielos. Ese es el mejor regalo. El mejor premio que hay es ese. Tener la bendición de Dios para entrar en el reino de su cielo, en el reino de los cielos. Entonces, lo buscaremos de corazón, con ese corazón puro, con ese corazón contrito. Y dirán personas, pero es que nadie es santo. La santidad hay que buscarla. La santidad no es más que estar en el camino del Señor, en comunión espiritual con Él, alejado del pecado. Esa es la santidad. De ahí viene la pureza que Dios quiere que tengamos, que no es fácil, pero es trabajo nuestro buscarlo, tratar de ser mejores hijos de Dios, mejores cristianos, mejores personas. Entonces, nos vamos un poco más adelante, ya en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, en el capítulo 16, Juan capítulo 16, versículos 20 al 24, ahí ya nos dice nuestro Señor Jesucristo dijo estas palabras: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis,
y el mundo se alegrará, porque lloraremos y nos lamentaremos. Y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo, o sea, su hijo. Lloraremos acá, tendremos tristezas acá. Las mujeres parirán con dolor. Y cuando paren tienen dolor, angustia. Pero cuando ese niño nace, el parto ya se ha dado, el nacimiento de un nuevo niño. Esa madre se llena de amor y de gozo por esa nueva criatura. Y a eso es lo que se está expresando el Señor allí. Y dice, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora, nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo allí que cuando nosotros nos volvamos a encontrar con Él, la tristeza, el dolor, la angustia, todo eso desaparecerá. Porque nuestra vida se llenará de gozo absoluto porque no tendremos preocupaciones de nada. En el reino de los cielos no tendremos preocupación de nada. Ni dónde vamos a trabajar, ni cómo vamos a comer, ni tampoco nos vamos a enfermar, ni nada que se le parezca. Es la vida de paz, de amor, de armonía y de gozo que todo el mundo espera. Esa vida eterna en el reino de los cielos. Y a eso es lo que está señalando nuestro Señor Jesucristo allí, pero también indica que si pidiéramos a su Padre, a nuestro Dios Todopoderoso, ¿verdad? Con esa fe, con esa esperanza, en su nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, seremos escuchados. Y si está acorde con su voluntad, recibiremos de nuestro Padre Celestial esa ayuda, eso que nosotros necesitamos. Y a eso es lo que nos está invitando nuestro Señor Jesucristo allí. La voluntad de Dios. Vamos a ir en el libro de Efesios, la unidad del Espíritu. Pablo, el apóstol Pablo dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Que seamos dignos, hijos de Dios, como cristianos. Con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza
de vuestra vocación. Que andemos acorde como fuimos llamados como hijos de Dios, con humildad, con mansedumbre, con amor, en paz, unidos todos en un solo espíritu de Dios, como fuimos llamados, para ser un solo cuerpo de Cristo. Un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Subió a los cielos, pero él había venido a la tierra, nuestro Señor Jesucristo. Y a través de su Espíritu Santo nos dio dones. Estos dones, el que tenga cada quien un don, estos dones que Dios nos puede dar, el don de la palabra para predicar, para llevar el mensaje que te convierte en un mensajero del Señor, es un don de Dios. Esa gracia es un don de Dios, del cual debemos agradecer. ¿Y cómo agradecemos nosotros los dones que Dios nos da? Cuando nos ponemos al servicio de la obra de nuestro Padre Celestial. Si Dios te da el don de la palabra y la gracia y puedes predicar y llevar su mensaje, tienes que hacerlo. Tienes que brindarle la oportunidad a otras personas que escuchen de la existencia de nuestro Padre Celestial y de las buenas nuevas de salvación y de vida eterna que tenemos. Si Dios te dio el don de la sabiduría para que fueses maestro y dieses conocimiento de la palabra a otras personas, tienes que hacerlo. Para que otras personas conozcan de la palabra, conozcan de la oración, conozcan de la grandeza de nuestro Señor, de las maravillas que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando vino a la tierra, hecho hombre, con los dones que su Padre Celestial, nuestro Dios poderoso, le daba. Si tienes dones de sanación igual para sanar a otras personas, poner esos dones. Y dice aquí, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y ahí lo dice. Apóstoles, como el apóstol Pablo, que recorrieron tierras, que se mueven de un lugar a otro para apoyar y guiar en la obra del Señor y en su nombre hacer milagros. Pastores, para hacer cuidado pastoral, para predicar la palabra, para orientar y ayudar a otros en donde se encuentren. Con todas, nosotros todos somos ovejas. Como ovejas serán pastoreados por la palabra, la guía de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es una labor que hay que hacer.
Porque el Señor lo dice en su palabra, nuestro Señor Jesucristo. Regresaré a la tierra para recoger todas esas ovejas que mis pastores no pudieron rescatar, no pudieron traer como el pastor principal. Profetas para profetizar en el nombre del Señor, para dar guías. Y maestros, como lo dije anteriormente, para enseñar de la palabra. Todo servidor en las iglesias, los ujieres, los diáconos, todos los que sirven al Señor, en cada uno de los ministerios, para la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nos sigue diciendo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Gloria a Dios. Qué meta tan grande. Qué meta tan grande es imaginarse por un momento a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo pudo él, siendo un hombre de carne en ese momento y huesos como nosotros, libre del pecado? Entonces lo que nos está pidiendo es que sigamos el ejemplo que él nos dio. Porque él vino a la tierra, nuestro Señor Jesucristo, a cumplir con lo que su padre le había encomendado, que era mostrarnos a nosotros la palabra, que era mostrarnos sus dones, que era mostrarnos el poder de nuestro Señor, que era precisamente dar su vida en la cruz por nosotros. Y pudo mantenerse libre de pecado. Entonces, qué ejemplo más hermoso, qué ejemplo más maravilloso. Cuando lo vemos, sabemos que tenemos mucho que cambiar, mucho que mejorar, mucho que andar. Pero también podemos entender que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Él es el único que nos puede cambiar. Es el único que nos puede tomar como pieza de barro en sus manos y darle una forma que sea agradable para Él. Para que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras actitudes y nuestros actos sean acorde con su voluntad. La voluntad de Dios. Mis hermanos, yo los invito a seguir el camino del Señor y su voluntad, para que nuestra vida tome un rumbo diferente y podamos sentir paz y gozo en nuestro corazón. Y muchos de ustedes conocen a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo, y ya han tomado esa decisión de seguir su camino. Otros lo han hecho y se han apartado, se han alejado. Los invito a regresar. Y quien no ha conocido a nuestro Señor Jesucristo, que no ha tomado esa decisión, ese paso importante en su vida de reconocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Padre, nuestro Dios, conocer a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, los invito el día de hoy a que hagan esta oración conmigo. Repitan conmigo para que puedan abrir los corazones y que nuestro Señor entre en sus vidas. Señor Jesucristo, te reconozco como mi único Dios y Salvador, dueño del cielo y de la tierra y de todo lo que en ella existe. Te pido perdón por mis pecados, por lo que sé, por lo que no sé.
Te doy gracias, Señor, por haber dado tu vida en la cruz para librarnos de nuestros pecados. Pagaste con sangre, Señor. Y te pido, Señor, que me limpies y me conviertas en una nueva criatura para andar por el camino del bien y la justicia, tomado de tu mano, y algún día pueda verte tu rostro y vivir contigo esa vida eterna en el reino de los cielos. Amén. Bendiciones para todos, hermanos. Que el Señor les acompañe en todo momento y que su mente, sus sentimientos y su corazón vayan acorde sus pensamientos y sus sentimientos con la voluntad de Dios. Un abrazo para todos. Bendiciones.